quien nos hace esta presentación y a quien le damos la bienvenida. Le cedo la palabra para leer una pequeña semblanza de las actividades y de su trayectoria a nuestra compañera Maydeli, quien es coordinadora regional de incubadoras de negocios. Adelante, Maydeli. Gracias. Muy buena. Agradecerles una vez más su presencia y participación en una conferencia más organizada por la Red Nacional de Incubadora de Empresas y organizada en esta ocasión por Campus Villahermosa, la incubadora de Villahermosa. Antes de leer la pequeña semblanza del licenciado José Luis, les pido por favor a todos desactivar sus micrófonos y cámaras para poder iniciar sin ningún problema y no haya ningún tipo de interrupciones, si son tan amables. Y ahí al finalizar vamos a dejar unos minutos para preguntas y respuestas como lo hemos estado manejando. Gracias. Me voy a permitir leer un poquito la semblanza del maestro José Luis para conocerlo un poquito más. El maestro José Luis Morales es licenciado en Mercadotecnia por el Centro Universitario Grupo Sol y es un profesional con gran experiencia en la asesoría de colectivos y asociaciones civiles con facilidad para sumarse e integrar equipos de trabajo para la realización de proyectos sociales. Como experiencia profesional, se desempeñó como subdirector de Empleo y Capacitación en el Instituto Mexicano de la Juventud del 2018 al 2019, donde coordinó un equipo de trabajo para la ejecución del programa Casas de Emprendedor, participó en la implementación del programa Jóvenes Ecosol y supervisó la ejecución del programa Centros Poder Joven. También formó parte de un equipo de trabajo como jefe del Departamento de Fomento a las Organizaciones Juveniles en el Instituto Mexicano de la Juventud de octubre del 2012 a febrero del 2018. También donde asesoró y acompañó a grupos colectivos integrados por jóvenes en materia de constitución legal, como asociaciones civiles. Impartió conferencias a lo largo de la República Mexicana en materia de constitución legal. Propuso e implementó la creación de un disco compacto de música denominado El Vigilante, mismo que difundía los derechos humanos de las y los jóvenes apoyando por grupos de rock. Generó el concepto del Museo de la Juventud, expuesto en la Conferencia Mundial de la Juventud en 2010, mismo que exaltaba valores de diversos famosos que servirían para motivar a las y los jóvenes. Fue coproductor de la guía para planificar y crear una asociación civil, documento que servía para acompañar su proceso de constitución legal como OSC. Contribuyó al diseño de la guía para la sustentabilidad del proyecto social y la procuración de fondos, material de impreso dirigido por OSC y colectivos. En la actualidad se desempeña como asesor a colectivos y asociaciones civiles, mismos a los que les brindó acompañamiento hasta su protocolización o modificación estatutaria hasta la obtención de una cédula y donataria autorizada. Pues bueno, una amplia trayectoria, licenciado. Sin más preámbulo, pues bueno, le cedo el micrófono y sin antes pues agradecerle su tiempo y el poder compartirnos este gran tema. Gracias y que tengan una excelente tarde. Muchas gracias, Maydeli. Muchas gracias, maestra Marta Yolanda Pancardo, por la invitación a la red de incubadoras de la Universidad del Valle de México, principalmente allá en el campus Villahermosa. Para mí es un honor participar en esta sesión. Como ya pudieron ustedes escuchar, pues su servidor tiene ya, pues ya prácticamente alrededor de 25 años dedicándome al acompañamiento
y a la constitución de organizaciones civiles, sobre todo impulsadas por jóvenes principalmente. Pero pues en este caso, pues una asociación civil pues no necesariamente va dirigida exclusivamente a ese sector. Entonces vamos a comenzar con esta ponencia, espero que les agrade. Aquí la idea es que ustedes me acompañen en este recorrido imaginando que somos parte de un gran equipo. Entonces, bajo esa imaginaria, vamos a identificar aquello que forma parte de una pasión que básicamente buscamos llevarlo a la acción por medio de una asociación civil. Y antes de comenzar, quisiera yo que reflexionáramos sobre aquellas problemáticas que rodean nuestra comunidad, rodean nuestros entornos, y a partir de eso vamos generando una idea de cómo atender esas problemáticas a través de una asociación civil. Y vamos a comenzar. El concepto general de todo este esfuerzo se llama caja de herramientas para constituir una asociación civil. Yo le he llamado así porque en general son una serie de elementos los que nos van a permitir identificar aquellas herramientas que vamos a ir utilizando durante este tiempo, justo para que podamos contribuir con la sociedad y atender una necesidad que hayamos identificado. Todos, sin excepción, independientemente al estrato social, nos rodea algún tipo de problemática, ya sea en lo personal o en lo colectivo. En lo personal me refiero a algunas situaciones que podamos tener cerca, muy cerca, identificados con nuestras familias, que tienen que ver con posiblemente algún tipo de uso y abuso de alguna sustancia, también aquellas problemáticas que tienen que ver con la equidad de género y muchas otras problemáticas que se van desprendiendo de nuestro entorno. Entonces, para darle ya formalidad, digamos, a esto, primero vamos a identificar la razón que me motiva para aprender socialmente. Esto es muy importante porque a veces no tenemos claro y no reparamos en esos primeros conceptos que tenemos que observar. La razón que me lleva a mí como persona a emprender socialmente es esa sensibilidad que yo he desarrollado. Muchos nos hemos dado cuenta que puede suceder algo que estamos presenciando, mas sin embargo simplemente nos quedamos como simples espectadores. Entonces, cuando eso sucede, pues en realidad no tenemos forma de cómo involucrarnos en ese problema que estamos observando o que estamos viviendo. Aquí lo primero que tenemos que pensar es qué me está llevando a tomar la decisión de emprender socialmente. Y aquí hay dos líneas de trabajo. Una, seguramente ustedes habrán escuchado hablar de aquello que le llaman los grupos colectivos. Y los grupos colectivos no es otra cosa más que aquellos grupos sociales que hacen algo en pro de alguna causa, pero que no tienen que carecen de una figura jurídica. No digo que esté mal, al contrario, necesitamos muchas gentes, muchos grupos colectivos que trabajen en pro de la sociedad, pero aquí les voy a hablar de una pequeña diferencia de cuando pasamos de eso, que simplemente es un esfuerzo genuino, pero sin protocolización, o sea, sin personalidad jurídica, a pasar a uno que ya tiene personalidad jurídica. Y la única diferencia es que aquellos que pasan al terreno de la constitución legal, pues tienen un documento que resulta de suma importancia que se llama acta constitutiva. Insisto, no es que los otros lo estén haciendo mal, no. Aparte, es una decisión siempre muy del grupo. Lo que pasa es que hay una clara diferencia y vamos a ponernos en este supuesto. Como les decía yo, todos ustedes me van a acompañar en este viaje y vamos a imaginar que estamos construyendo un grupo. Y dentro del grupo hay gente que dice, oye, ¿sabes qué? Es que si estamos así, estamos bien, no pasa nada.
seguimos haciendo nuestro trabajo en el momento que nosotros querramos, buscamos apoyos de diferentes maneras, seguramente lo lograremos, seguramente no se nos será difícil, efectivamente así sucede. Pero también llegar a un punto en donde digamos, bueno, ya es hora de que le demos personalidad jurídica. Supongamos que somos este grupo y que lo que queremos hacer, vamos a ponerle una temática. Supongamos que en Tabasco, como ustedes saben, pues la cuestión del medio ambiente, pues es una situación que de pronto, si bien es benévola, es un lugar muy bonito, pero de pronto también a veces el medio ambiente provoca que hay algunas situaciones en donde de pronto invadió el agua cierta zona, entonces ya un cierto grupo de la población ya tiene una necesidad. Supongamos que nos queremos profesionalizar y queremos buscar un espacio donde podamos hacer nuestras capacitaciones. En principio, vamos a poner en el supuesto que nos acercamos a la Universidad del Valle de México y le decimos, oye, maestra Marta, fíjese que nosotros somos un grupo de personas, un grupo colectivo, no tenemos personalidad jurídica, pero tenemos ya muchos años dedicándonos a atender esta problemática. Queremos que nos preste un auditorio o un par de salones para llevar aquí a cabo sesiones. Seguramente lo vamos a poder conseguir, seguramente. Pero si fuéramos también, si nosotros nos pusiéramos del otro lado, posiblemente diríamos, ok, yo te los presto, pero ¿con quién estoy tratando? Yo contestaría, pues con Luis Morales. Y tú me dirías, bueno, ¿y tú quién eres? O sea, no por desdeñar a la persona, ni su causa, sino porque siempre será mejor y da mayor seguridad, formalidad, tratar de persona moral a persona moral. ¿Qué quiero decir con esto? Que obviamente yo estoy tratando no con la maestra Marta exactamente, sino estoy tratando con la institución. Y en ese sentido, ella también necesita ese respaldo jurídico, entonces necesita tratar con un ente que le responda ante cualquier situación. Entonces, da mayor certeza el que nuestro grupo esté constituido como una asociación civil. Entonces, esa es una primera razón por la cual me motiva a emprender socialmente. Otra es separar a todo aquello que en realidad no necesariamente me está ayudando a tomar esa decisión. ¿A qué voy? Ustedes seguramente habrán visto que alguna persona que ustedes conozcan se dedica a tal o cual actividad. Y ustedes lo ven y pueden pensar que es una persona exitosa o aparentemente es exitosa, que le va bien en lo que hace. Pero no conocemos el fondo, no conocemos en realidad toda la problemática que hay alrededor y que está viviendo para tomar esa decisión. Entonces, lo primero que tenemos que analizar es si realmente eso que me va a llevar a emprender es parte de mi vocación, es parte de mi objetivo, que es algo que me nació y que quiero llevarlo a buen término. No por imitar a alguien, no por parecerme a alguien, voy a tomar esa decisión, ¿sí me explicó? Entonces es importante primero razonar qué nos está reuniendo para poder tomar esa decisión de emprender socialmente. Y la segunda decisión es quién también está detrás de nosotros. Muchos nos hemos encontrado con casos en donde pues porque pertenecen a cierto grupo político y piensan que a través de una asociación pueden llegar a hacer X o Y tarea. Y sí, pero en realidad a ellos no los está uniendo una razón de fondo, vaya. O sea, no les está uniendo una razón que motive o que sea parte de su vocación, sino más bien es un compromiso ajeno el que están adquiriendo para llevar a cabo cierta acción. ¿Qué es lo que me va a derivar? Me deriva en que en cierto momento yo voy a, pues no le voy a tener tanto aprecio, tanto amor a la causa y pues en algún momento pues
también, así como fácil me uní a ella, también fácil me puedo desprender de ella, ¿no? Entonces, en realidad, la causa ya queda de lado. Más bien aquí es una cuestión personal. Entonces, sí es importante razonar por qué se están reuniendo las personas para emprender socialmente. Después, el problema en que quiero contribuir a su solución. Muchos de nosotros nos une una causa. Hemos visto, como les decía yo al principio, que en nuestra colonia salimos a nuestra calle y vemos en X cantidad de problemáticas. Desde problemas que tienen que ver con el alumbrado público y los problemas que eso deriva, hasta cuestiones ya más lamentables, ¿no? Que tienen que ver hasta con cuestiones de violencia y muchas otras problemáticas, la basura y muchas otras problemáticas que hemos identificado. Entonces, aquí ya vamos caminando en el tiempo, entonces si ya en el grupo platicamos sobre qué es lo que nos está uniendo, aquí también la identificación, identificar la problemática también tiene que ser un común denominador, porque si desde origen en el grupo estamos tomando una decisión de atender una determinada problemática, por ejemplo, el empleo en los jóvenes, o por ejemplo la educación, ahorita que está esto de la pandemia, que se vuelve un tema importante. Bueno, bueno, siempre ha sido importante, pero la educación. Entonces, todos los que estamos involucrados decidimos hacer algo, pero resulta que hay alguien, voy a poner un nombre al azar, Laura decide que no, que lo suyo, más bien va en el sentido de los derechos humanos, no en la educación, no a lo mejor en el medio ambiente. Entonces, sí es importante que el grupo también razone qué es lo que nos está uniendo, porque al fin y al cabo lo que buscamos es que todos los que lo integremos, que ahorita les voy a decir por qué el número 5 es importante, pero los 5 que integremos la asociación, decidamos caminar sobre la misma línea. Eso va a ser bien importante. Entonces, son decisiones que se tienen que tomar antes de llegar a la constitución legal. Entonces, sí es importante que empecemos a sacar nuestra pasión, pero que vayamos como si fuera, perdón por la expresión, pero como si fuera una fruta a la cual estamos quitando la cáscara y está quedando la pulpita, ¿no? Lo sabroso, el corazón. Eso es la constitución legal. ¿Y cuándo quiero hacerlo? Aquí también es una decisión de equipo. ¿Por qué? Porque resulta que no todos tenemos el mismo grado de compromiso, no todos tenemos el mismo tiempo, a pesar de que yo quiera y dentro de mi corazón me muera por contribuir. Hay veces que mis actividades de día con día no me dan. Entonces, sí es importante saber cuánto tiempo tengo yo para contribuir en el proyecto y unificar criterios, para que después no haya con que, no, yo estoy haciendo de más, tú estás haciendo de menos, y pues al final es dirían los antiguos, que es un camino que debemos de recorrer todos. Eso es una primera premisa. Suena romántico, pero a esas son las decisiones que se deben de tomar desde un principio. Después, ¿qué horario puedo dedicarle? También es importante. Ya decidimos cuál es la razón, ya decidimos cuál es el problema que queremos atender, ya decidimos cuándo quiero hacerlo, pero después vamos a decidir cuánto tiempo en horario estoy dispuesto a asignar. Obviamente, mientras más edad tenemos, pues más compromisos tenemos también con la familia. Y la familia pues nos requiere pues estar cerca, nos requiere también pues llevar pues medicamentos si fuera necesario, nos requiere pues una serie de condiciones diferentes. Y después, ¿con quién cuento para hacerlo? Aquí volvemos a lo mismo. Son 5 personas las que yo recomiendo para constituir una asociación civil. Para constituirla. ¿Por qué 5? Porque dentro de esos 5, primero comenzamos porque se trata de un número non. Y este número non, al momento de constituir mi asociación civil, se va a generar otra figura que se llama asamblea. Y la asamblea es el órgano máximo de este ente. Entonces,
la asamblea se va a reunir una vez al año y va a tomar decisiones de suma importancia, como la entrada o salida de algún integrante, la revisión de estados financieros, la revisión de los proyectos, los enlaces institucionales y aquellas decisiones importantes que afecten la vida de la asociación. Mientras tanto, cuando se constituye esas 5 personas, uno va a ser el representante legal versus presidente, el secretario, el tesorero, el vocal 1 y el vocal 2. Tú me dices, bueno, Luis, ¿por qué me dices que son 5 si en realidad con que la ley me dice que con 2 personas yo puedo constituir una asociación? Es correcto, es correcto. Pero aquí hay una premisa importante. O sea, al tratarse de objetos, de proyectos que aluden a la atención a problemáticas sociales, también aquí aludimos a un término que es importante, que se llama equidad y pluralidad. En este sentido, se procura que haya una balanza entre la cantidad de hombres y mujeres que integren el grupo, pero también porque dentro de este grupo, de los 5 personas, van a ser las fundadoras, van a ser las que van a tomar las decisiones, van a ser las que van a operar día con día la asociación. Entonces, cabe la importancia de que si vamos a comenzar bien desde un principio, pues entonces que sean las 5 personas que van a hacer caminar toda esta institución y que al final estas mismas se van a reunir en cónclave y se le va a llamar asamblea en el momento en que se decida convocarla. También hay asambleas extraordinarias que se convoca en el momento que surja algo importante en la vida de la asociación. Entonces, como se van a dar cuenta, se van dando cuenta, la constitución legal de una asociación se va fijando a través de los intereses de un grupo de personas, pero en armonía. O sea, de pronto no valdría la pena que yo diga, oye, me integro porque a veces el problema es que no sabemos decir que no. Y ya me invitó Juanito, que es mi gran cuate, no le puedo fallar, no le puedo decir que no, pero en realidad no me hace mucho sentido lo que él me está proponiendo. O sea, cuando menos la causa no es la misma, yo no la estoy sintiendo. Aquí la idea con esto previo que les di es que cuando se constituya sean personas que van por el mismo objetivo, el mismo rumbo, atender la misma problemática y que cuando lleguen con el notario, obviamente el notario no es nada barato, está entre los 6,000 y puede llegar hasta los 20 y tantos mil pesos, depende del tipo de notario que se trate. Aquí no está regulado los costos, pero sí pueden llegar con un notario, hacerle saber lo que van a hacer, negociar con él y buscar un costo que sea preferencial y que evidentemente pues lo pueden sufragar. Pero imagínense que ya pagamos los 6,000 pesos y que de pronto Luis diga, oigan, ¿saben qué? Que siempre no, porque no estaba tan convencido. Pues entonces eso va a provocar que, aparte de que nos va a regresar en el tiempo, o sea, una constitución legal tarda aproximadamente entre 4 a 6 meses para constituirse ya con CLUNY, que es la cédula que les da el INDESOL para poder bajar recursos de gobierno. Ahora imagínense que tengan que parar el coche, regresar al punto de origen, sacar a esa persona, pagar para que salga esa persona del acta constitutiva, que entre otra, pues ya no nos va a salir en 6,000 pesos. El notario nos va a decir, ¿sabes qué? Pues sí, yo te hago el trámite, pero pues te va a costar otro dinero, ¿no? Entonces ya no nos salió. Aquí lo importante de eso es que la persona que acompañe su proceso sepa todo esto, sepa aconsejarlos, para que justo no tengan que estar pagando de más. Bueno, también quiero aprovechar para decir que las preguntas usualmente en esta dinámica se van contestando solas, pero al final voy a dar un espacio para preguntas y respuestas, si les parece, para que también no se me estresen en ese sentido. Después, ¿ya estamos preparados? Bueno, entonces, ¿qué es lo que ya dijimos? Que primero vamos a identificar la causa. Ya nos peleamos, ya nos reunimos, ya definimos cuál es la causa que vamos a atender, qué necesidad vamos a atender.
Después, la denominación. El nombre es bien importante, muchachos. Muy, muy importante. Tanto así que es lo que nos va a representar ante la sociedad. Muchas veces piensan que por escoger nombres así rimbombantes, que, ¿cómo se llama? Que sean muy institucionales, vamos a ser más apantalladores. Y en realidad, yo como mercadólogo les digo, no es así. Los nombres, mientras más cortos y mientras más hablen de la población con la que atendemos y cómo lo hacemos, es más fácil. Y hay una formulita que yo siempre manejo. Les pongo un ejemplo. Hay una fundación aquí en la Ciudad de México que se llama Pro Niños de la Calle AC. ¿Se imaginan ustedes trabajando en una fundación o constituyendo una fundación y que les pregunten, oye, ¿cómo se llama tu institución? Ah, se llama Instituto para el Desarrollo de los Pueblos y Comunidades, bla, 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 bla. Bueno, oye, y después seguramente la siguiente pregunta sería, ¿y a qué se dedican? Entonces, no, seamos pragmáticos en ese sentido. La denominación es un trámite que lo hace el notario, no tiene costo y que lo va a integrar al cuerpo del acta constitutiva, pero en el sentido de escoger el nombre, ustedes deben de proponerle al notario cuando menos 3 nombres que sean cortos y que hablen sobre el qué hacen y con qué población. Ejemplo, Pro Niños de la Calle. Ahí ustedes, con este ejemplo, ya no saben, ya no cabría la posibilidad de que alguien les preguntara, ¿y con qué población trabajan? Pues obviamente con niños, ¿no? Y en situación de calle. Entonces, ya solito el nombre me dice qué hacemos. Entonces, la recomendación es escojan nombres, sean pragmáticos en ese sentido y escojan nombres cortos que les ayuden a identificar la causa. Entonces, pues bueno. Después, el número adecuado de asociados, que es el nombre que se les va a dar a las personas que integran la asociación civil, yo recomiendo que sean de 5. ¿Por qué? Pues porque ya les decía, porque van a ser los socios fundadores, porque en principio uno va a ser representante legal, otro va a ser el tesorero, otro va a ser el secretario, el vocal 1, el vocal 2. ¿Y por qué 5? Pues porque, por lo que les contaba yo de la asamblea, que cuando lleguemos a una votación, la asamblea no va a quedar eternamente en empate, sino siempre va a haber la balanza siempre se va a inclinar hacia un lado, ¿no? Entonces, esa es mi recomendación. Tener claro el objeto social, que el objeto social no es otra cosa más que la construcción de cómo hacemos aquello que le llamamos nuestra pasión. Imagínense que en nuestra colonia, una problemática que hemos identificado, pues, por ejemplo, es el problema de adicción en las y los jóvenes. Entonces, vamos a desarrollar una serie de acciones que vayan en favor o que vayan destinadas a atender esa problemática. Entonces, ese es el objeto social. Es un verbo en infinitivo que nos habla sobre fomentar el desarrollo de acciones que mejoren las condiciones de subsistencia a personas jóvenes en situación de riesgo. Y así vamos a diseñar una serie de actividades que van a estar contempladas en nuestro objeto social. Y en este sentido, es como si constituyéramos, vamos a poner un ejemplo, en una empresa, pues digamos que vamos a constituir una empresa que se dedique a vender pinturas. Pues la pintura, pues todo, o sea, nuestra empresa va a vender todo lo que se refiere a pinturas. Pintura de aceite, pintura de agua, brochas, rodillos, cubetas, todo, lijas, solventes, bla, bla, bla. No va a vender pollo, no va a vender quesadillas, no va a vender cosas que no tengan que ver con su objeto social. Por eso pongo siempre este ejemplo. Entonces, eso es el objeto social. Ser claros en la inversión, y no me refiero a la inversión de dinero, que es importante, sino a inversión de tiempo. A veces nos la pasamos en juntitis y no le damos forma a las cosas. Y aquí la persona que los acompañe tiene que ayudarlos a justo amalgamar esas ideas que todos tienen para que juntos encuentren el objetivo, el objeto social, bueno, el objetivo que pretende atender o la necesidad que pretende atender la asociación en armonía con todos sus integrantes y después de ahí desarrollar el objeto social. Y en la última dice, todos tenemos claro el compromiso, que es lo que yo les decía,
que aquí no va a haber con que ya una vez ya definimos todo lo que vamos a hacer, y cuando digo sí, es porque sí le entro. Aquí vale la pena reflexionar en cierto momento y decir, o sea, a veces al mexicano o al latino en general le cuesta trabajo decir no, y nos metemos en cada bronca por no decir no. Entonces aquí sí vale la pena en su momento decir no, no es lo que yo quiero, no es lo que yo busco, porque al final implica costo en tiempo. A mí me restó de mi día e incluso en algunos casos tuve que pagar hasta mis pasajes para desplazarme a tal lugar donde nos reuníamos. A veces hasta para el cafecito yo lo pagué, y no se diga el costo que implica la constitución legal. Entonces sí vale la pena tomar en cuenta esos nos, y si es un no, pues también, o sea, tan cuates, diría el abuelo, tan cuates como siempre, pero es mejor que sea antes que ya una vez, pues ya hecha el acta constitutiva. Y la caja de herramientas se empieza a abrir. La caja de herramientas son una serie de elementos que nos van a ayudar, y de hecho nos ayudan en todo para la vida. O sea, en realidad si ustedes van a tramitar un crédito a cualquier lugar, muchos de estos documentos los van a tener que utilizar. Obviamente para la constitución legal de un acta es también, por supuesto. Entonces todos, aquí nada más tiene que haber un poco de orden, tiene que haber alguien que lidere el proyecto. Ajá. Entonces, esa persona que lidere el proyecto es la que se va a encargar de juntar todas las actas de nacimiento de los 5 integrantes, obviamente todas en PDF y legibles, así como soldaditos. Después, todas las cédulas CURP, pero aquí es claro, o sea, aquí yo quise ser muy explícito en poner, porque luego te dicen, oye, mándame tu CURP, y a veces, no sé si será por flojera o por qué, pero te mandan el número, tiempo. Después, tú le regresas el mensaje. Oye, no, Juan, es que te pedí la CURP, pero es la cédula. Ay, perdón, es que yo pensé, no. Aquí la comunicación tiene que ser transversal y clara desde un principio. Entonces, todos estos documentos son los que yo necesito, cada uno de los integrantes, para constituir. Y vamos a romper mitos también, porque muchas veces no se constituye una asociación civil porque piensan que Hacienda los va a estar correteando, porque vas a adquirir nuevas obligaciones fiscales y que vas a tener que estar presentando una declaración de impuestos. No, no, no. Aquí ninguno de los integrantes de la asociación perderá su carácter de persona física. Nunca, nunca. Aquí más bien le van a dar vida a una persona moral, que es la asociación. Ella es la que va a tributar. Obviamente, ¿quién va a hacer ese trámite? Quien tenga la facultad de representarlo legalmente, que es el representante legal. Él es el que va a hacer el trámite para constituir la asociación, va a tener su firma electrónica avanzada, y con esa va a firmar todos los documentos de la asociación. ¿Por qué? Porque nosotros le estamos dando ese poder a él. Ajá. Entonces, no se espanten, no piensen que Hacienda los va a estar correteando, eso es mentira. Ustedes no pierden jamás su calidad, ni el representante legal pierde su calidad de persona física. Más bien, aquí es quien tributa y quien tiene esos compromisos fiscales es la asociación, obviamente a través de su representante legal. Por lo tanto, vale la pena mencionar que todos los integrantes tienen que entregar su cédula de registro federal de contribuyentes, y ahí hasta entre paréntesis le puse de persona física. ¿Por qué? Porque a veces también eso nos da miedito que, ¿qué pasó? Oye, te estoy esperando con los documentos, que somos 5 y nada más los hemos entregado 3. Y mientras más le tardo al notario en entregar los documentos, pues obviamente más tiempo nos vamos a llevar en la constitución legal. Y de pronto nos enteramos de que, pues, que Juanito no quiere porque, pues, que le da miedo, que dice que Hacienda lo va a estar persiguiendo, y que no es así. No es así. Todo el mundo conservamos nuestro carácter de persona física, y la única que tributa es la asociación. Comprobante de domicilio, agua, luz, predial, bla, bla, bla. Pero aquí hay una acepción.
va a haber uno de nosotros el que va a entregar su comprobante de domicilio, de preferencia al representante legal, y preferentemente que esté a su nombre, y no preferentemente, ese deberá estar a su nombre, aunque puede ser de cualquiera de los integrantes, pero de preferencia que sea el del representante legal, y aquí puede ser agua, luz, teléfono, predial. O sea, normalmente siempre es el teléfono, ¿no? Que se puede cambiar fácilmente. ¿Y esto por qué? Porque desde hace algunos años, desde hace aproximadamente 3 años, la autoridad fiscal puso este stop porque era fácil que Luis se fuera a vivir a Tabasco y constituyera una asociación allá, y después se iba a vivir a Tijuana y constituyó otra allá, y después por alguna cosa de la vida tenía que irse a la Ciudad de México y allá constituía otra. Entonces, pues básicamente pues andaba por todos lados, ¿no? Y constituyendo. Aquí no. Aquí la asociación va a tener un domicilio fiscal y un domicilio legal. El domicilio legal, supongamos, lo constituimos en Tabasco, pero el domicilio fiscal va a caer en donde venga el comprobante de domicilio a nombre de la persona que entregó ese documento. ¿Por qué? Pues porque obviamente la autoridad fiscal quiere saber en dónde te notifico a ti, asociación civil, no es a ti persona, pero obviamente pues los domicilios no son personas. Entonces, eso es la importancia. La credencial para votar, insisto, cuando se nos pide un documento es importante ser lo más profesional posibles, porque a veces mandan la credencial para votar y desde el principio te dijo alguien que está recabando los documentos, oigan, necesito que nos manden esa documentación en PDF. Y muchas veces, por no sé qué, por qué razón, agarramos la credencial para votar, le tomamos una foto y ya te la mandé. No, te dije PDF. Ok, perfecto. Y después resulta que nada más mandó el frente. No, tiene que ser frente y vuelta. Entonces, es importante, detallitos como esos, aunque no lo crean, híjole, cómo retrasan los procesos de constitución. Y un documento de datos generales. En este documento de datos generales va a venir vertido el nombre de las personas, a qué se dedican, cuántos años tienen, lugar de nacimiento, lugar de residencia. Y aquí es bien importante porque en ese lugar de residencia muchas veces tenemos nuestra credencial para votar con una dirección y resulta que ya vivimos en otro lugar. Entonces, eso se lo tenemos que hacer saber al notario. Pero eso es básicamente la caja de herramientas en la que consta una asociación civil. Ahora vamos a ver cómo se usan estas cajas de herramientas, ¿no? Primero es determinar el problema que vamos a resolver, que ya lo platicamos. Después de ahí definimos la población a atender. Uno es el problema, voy a poner un ejemplo, uno son las adicciones, así en grande. Otro es la población. Bueno, decidimos, es que atendemos personas en situación de adicción. Bueno, aquí vale la pena ya empezar a ser más claro qué tipo de personas, jóvenes indígenas, jóvenes en situación de calle, qué tipo de joven o qué tipo de persona es la que queremos atender. Después, determinar cómo lo vamos a hacer, a través de qué. Vamos a hacer charlas, vamos a hacer atención psicológica, vamos a llevarlo a un centro de rehabilitación, no lo sé, o sea, eso es lo que tiene que empezar, es como un ejemplo, ¿no? Pero eso es lo que tiene que determinar la asociación. Después de eso, el objeto social que engloba todo lo anterior, el cómo, cuándo y dónde lo vamos a hacer. Después, qué es la cláusula de patrimonio y después qué es la cláusula de patrimonio de liquidación. Aquí es bien bonito, bien interesante, porque en principio cuando se constituye una asociación civil, se constituye básicamente como si fuera una empresa. ¿Qué quiero decir con esto? Que tiene las mismas obligaciones fiscales, o sea, tiene que pagar su impuesto sobre la renta, su IVA, su impuesto sobre nóminas, o sea, son cosas que ambos. ¿En qué momento cambia o adquiere una diferencia? Pues cuando esta asociación ha madurado. Yo normalmente les hablo de un par de años que suceda esto y que pasen a ser donataria autorizada.
¿Por qué? Porque siendo donataria autorizada, tienen otras prebendas que pueden utilizar a su favor, como ya quedan exentos del impuesto sobre la renta, muchas veces quedan exentos de impuestos locales, como por ejemplo el impuesto sobre nóminas, el impuesto predial, el agua, el teléfono no, pero normalmente siempre, nada más que aquí no es una consecuencia, sino hay que hacer gestión para que esto suceda. Pero aparte, lo que sí sucede en automático es que quedan exentos del impuesto sobre la renta. Entonces, aquí hay una clara diferencia entre una empresa y una asociación civil. Ahora, la asociación civil eso lo va a retener, pues obviamente para crecimiento de ellos mismos, pero aparte van a poder exhibir recibos deducibles de impuestos, que eso obviamente se le hace muy apetitoso a muchas gentes, sobre todo aquellos empresarios que hagan sentido con nuestra causa, ¿no? Entonces, es una parte importante, pero regresando a esta parte del patrimonio y la liquidación, ¿qué es el patrimonio en una asociación civil? En principio, quien los acompaña en su constitución los va a asesorar para que venga una redacción ya perfectamente bien definida en donde el patrimonio de la asociación no se ocupe para otra cosa diferente más que para el desarrollo y el crecimiento de su objeto social. Eso es bien importante. En una empresa es diferente porque el patrimonio es el patrimonio y forma parte de todo el activo de la empresa. En una asociación, el patrimonio sí es para el crecimiento, pero del objeto social. Pero aquí viene la parte importante, la liquidación, digamos, en algún momento. Vámonos con el ejemplo de la empresa. Cuando una empresa se liquida, pagan deudas y después todo aquello que forme parte de los activos de la empresa se venden. Después pagas aquella inversión que dio cada uno de tus accionistas y después repartes hacia tus empleados si es que te sobra algo, ¿no? Pero estamos hablando de que tú puedes vender lo que hay como patrimonio. En una asociación civil no. En una asociación civil lo que sucede es que cuando se liquida, la asociación civil puede convocar a 2 o 3 asociaciones civiles siempre y cuando sean donatarias autorizadas, les da en donación estos activos que hayan adquirido con bienes o patrimonio o recursos públicos y la asociación que recibe les dará a cambio un recibo deducible de impuestos. Con esto, obviamente, la autoridad fiscal lo que garantiza es que como son recursos que fueron son activos que se obtuvieron por recurso público, pues quedan todavía al servicio de la sociedad, a diferencia de una empresa que pues evidentemente no es la razón de ser. Después, ¿para qué sirve el objeto social? Primero define el tipo de sociedad que se constituye. En este caso, obviamente hay diferentes tipos de asociaciones. Muchas veces hay un temita por ahí con el tema de las fundaciones que piensan que es diferente. No, en realidad una fundación nada más es el nombre. En México no está regulado el nombre de la fundación, pero en realidad lo que están constituyendo cuando le llaman fundación es una asociación civil. Después, empresa expresa la o las actividades a las que se dedicará, pues obviamente es la razón de ser. O sea, nosotros nos dedicamos al medio ambiente, a la cultura, a la educación, a la ciencia y tecnología, al fomento de la educación. O sea, esas son las cosas que expresa. Después forma parte de sus estatutos, que es el documento que hace el completo del acta constitutiva. Después está integrada por personas físicas, efectivamente. Aquí cabe mencionar que a diferencia de una empresa que tienen que dar una aportación para ser socios o accionistas, aquí se van a llamar asociados y no hay una obligación de que tengan que dar nada. Nada, o sea, se puede constituir con 0 pesos, digamos, en la bolsa. Obviamente al tiempo ya empezarán a generar los recursos necesarios para su crecimiento,
pero en principio se integra por personas físicas. Y esto también porque hay una clara diferencia entre una asociación y una sociedad. Una sociedad civil es una SC en lugar de una AC, que es una asociación civil. Y en el terreno de las sociedades civiles entran, por ejemplo, todos los grupos de autoayuda. Seguramente ustedes escucharán hablar de el Colegio de Abogados, el Colegio de Ingenieros, el Colegio de Arquitectos, el Colegio de Notarios. O sea, todos ellos son grupos de autoayuda, que quiere decir que para pertenecer ahí tienes que ser una sociedad civil y aparte, pues dar tu aportación, ¿no? De arranque para que formes parte del club. Aquí en este caso no, por fortuna se manejan solas las asociaciones civiles, entonces eso también es otra gran ventaja. Y promueve diversas actividades para el bien común, que es obviamente todo lo que implica su objeto social. O sea, esa actividad que elegimos desde un principio. Y después está amparada por la Ley de Fomento a las actividades relacionadas con las organizaciones de la sociedad civil y la Ley del Impuesto sobre la Renta. La Ley del Impuesto sobre la Renta es la que en su momento los va a facultar para llegar a ser donataria autorizada. Y aquí hay más sobre el objeto social, integra la denominación, o sea, el nombre de la asociación civil, cita la vigencia, que normalmente siempre es por tiempo indefinido, posibilita la incorporación de crear voluntariado, que es una parte importante del crecimiento de una asociación civil. Ustedes pueden tener un convenio con instituciones, inclusive con la Universidad del Valle de México, para llevar a cabo acciones en materia de voluntariado. Faculta a la asociación civil para realizar convenios. Ustedes pueden realizar convenios con los 3 niveles de gobierno, con instituciones educativas, con empresas, con organismos internacionales. Entonces es amplio el espectro. Después permite allegarse de comodato. Aquí el comodato es vamos a decir, necesitan un espacio, necesitan un inmueble para que ustedes lleven a cabo sus actividades, pueden gestionar ante el Estado, bueno, obviamente ante el gobierno de Tabasco, pues, si fuera el caso, mediante un documento solicitan un comodato que hagan de cuenta que les van a prestar, por decir así, un bien mueble que pertenezca al gobierno, van a hacer un convenio y ustedes van a poder realizar ahí sus actividades sin que tengan que estar pagando rentas. Obviamente cada estado tiene sus propias reglas para que esto se dé y en muchos casos, en algunos estados les piden que sean donatarias autorizadas. Bueno, eso ya lo verán en su momento, pero pueden ustedes allegarse de este beneficio. Después, ayuda a generar alianzas, como por ejemplo esto, que son espacios de participación donde las personas interactúan o donde hago un acuerdo con la universidad o hago un acuerdo con tal empresa para realizar o ya sea un proyecto o que me presten sus instalaciones o yo les presto las mías y es una reciprocidad. Las actividades de las asociaciones civiles, ¿a qué se pueden dedicar? Principalmente ustedes seguramente han escuchado hablar de aquello que tiene que ver con lo asistencial, o sea, la atención a personas con discapacidad, a adultos mayores, a personas con en situación de vulnerable, cuestiones educativas, obviamente, aquí también entra la investigación, ciencia y tecnología, o sea, lo que quiere decir que ustedes también pueden hacer investigación, pueden desarrollar actividades culturales, la becante va muy relacionada a las educativas, actividades ecológicas, reproducción de especies en peligro de extinción, si fuera su espíritu, lo que quisieran hacer, nada más ahí tienen que definir cuál es la especie que ustedes consideran y por qué la consideran que está en peligro de extinción y tienen que acercarse a la autoridad respectiva para solicitar la validación, pero eso es una actividad que pueden realizar. Las actividades de desarrollo social que
mucho lo hemos escuchado en muchas partes, apoyo económico, obras y servicios públicos, museos y bibliotecas privadas, para el beneficio común y después de esto, que es digamos, la parte central del objeto social, vienen otras actividades que además la enriquecen, que es, por ejemplo, la realización de convenios, la realización, el voluntariado, los comodatos, generar talleres, conferencias, porque también es esa parte importante, o sea, también están facultados para realizar algún tipo de conferencia donde ustedes pueden asignarle una cuota de recuperación, porque el Estado sabe que necesitan ustedes realizar actividades para que entre dinero también a la asociación, independientemente a aquellas cosas en las que ustedes puedan ejecutar proyectos. Entonces, esa es la parte importante. Aquí es importante no olvidar que el Registro Federal de Contribuyentes es un trámite gratuito que evidentemente lo van a hacer digamos, en el transcurso, digamos, en el proceso de constitución legal, que no tiene costo. En muchas notarías hay gente que se te acerca y te dice, oye, pues yo te ayudo a constituir, tramitar tu RFC, y les cobran. Yo soy enemigo de esas prácticas porque en realidad esos son trámites gratuitos. Más bien es responsabilidad del representante legal pararse en la oficina del SAT con un documento que te dé el notario y con tu comprobante de domicilio y con tu credencial de elector para tramitar ese famoso RFC. Tramitas primero tu firma electrónica avanzada y ya, en un día queda tu RFC, pero queda el RFC de la asociación, eso que quede claro. Y también en ese mismo proceso, en ese mismo sentido, se tramita la cédula CLUNY, que es la cédula que ya una vez que tengo el RFC, tramito esta cédula, que es la que la tramito ante el Instituto Nacional de Desarrollo Social, que por allá en Tabasco tienen una oficina. Y esta cédula servirá principalmente para que puedan ustedes acceder a convocatorias del gobierno federal, pero también para que participen en cosas muy importantes como temas que tienen que ver con el debate en la política pública, el desarrollo de acciones en materia de política pública, que es una de las grandes contribuciones que hace la sociedad civil en este sentido. Entonces, pues prácticamente ya estoy terminando con mi presentación y pues yo de verdad quiero agradecer muchísimo, muchísimo a la Universidad del Valle de México, Campus Tabasco, a la maestra Marta Pancardo por la oportunidad, y abrimos espacio para unas preguntas para terminar esta sesión. Muchísimas gracias. Bueno, muchísimas gracias, maestro, por todas las aportaciones y todo lo que nos ha logrado compartir el día de hoy. Voy a hacer lectura de algunos comentarios, así como de algunas preguntas que nos han realizado. Claro, la doctora sí. Lucy nos comparte: buenas tardes a todos, soy la doctora Lucy Medina de Guadalajara, un placer coincidir en este foro virtual, gracias a VM y a todos los organizadores del evento. Permíteme ahorita, déjeme checar en el chat qué otras preguntas también se encuentran integradas para darle lectura. La doctora Lucy también nos comenta, pero una persona física es un ente legal. Me imagino que donde compartía que existían tanto la figura de persona moral como persona física, y de acuerdo a esto hacía el comentario. Así es. Pues sí, una persona física somos todos. En realidad nacemos con esa figura. Ya persona moral es ya cuando tenemos una actividad específica. Pero en realidad lo que quiero decir con esto es que no tienen que cambiar su régimen fiscal para pertenecer a una asociación civil. B. González nos comenta: ¿qué sucede al momento de elegir la denominación y el registro ante el INPI?
¿O son dos nombres diferentes? Son dos cosas diferentes. La denominación es el nombre que ya va a quedar consagrado para la asociación y el nombre, pues en el INPI, digo, no es obligación llevarlo a ese nivel, pero si quisieran, pues obviamente es un trámite totalmente diferente. Aquí nada más con que, porque te ha dicho el nombre, se los da la Secretaría de Economía. Entonces, y va a quedar ya inserto en el acta constitutiva. En realidad, no hay necesidad básicamente de hacer estos dos procesos. Raúl Puga nos comenta, es muy importante citar que una asociación civil es una reunión voluntaria de varias personas asociadas para realizar un fin común sin Fines de lucro. preponderancia económica. Es correcto, aunque sea sin fines de lucro, no quiere decir que sea con ánimo de pérdida. ¿Qué quiere decir esto? Que evidentemente que cuando diseñemos los proyectos, pues veremos la forma de cómo quedan integrados, porque de alguna manera se tiene que obtener los sueldos y salarios de las personas que la integran. Entonces, se tiene que hacer todo un ejercicio de procuración de fondos. Que si les parece, en otro momento les doy otra charla específica sobre procuración de fondos para OSCs y ahí es donde se pueden ver diferentes formas de cómo allegar recursos para que sobreviva. Hugo Reyes nos comenta la pregunta, ¿cuál es su opinión de la creación de asociaciones civiles que se generan solo por beneficios fiscales? Pues mira, es complejo porque en realidad es difícil que una asociación civil se genere solo por beneficios fiscales. Te voy a decir por qué. Porque al final del día alguien tiene que ejecutar proyectos y tiene que haber una fuente de recursos. Entonces, el gobierno no te va a dar dinero a ti, asociación civil, nada más para que tú me entregues un comprobante de recursos y ya, ahí queda, sino más bien es una suerte de ejecución de proyectos los que me va a permitir captar recursos de diferentes fuentes. Yo no conozco hasta ahorita ninguna que se dedique única y exclusivamente a bajar recursos o solamente a ser deducible nada más por eso. Pero ese es uno de los grandes mitos que existen alrededor de las asociaciones civiles, pero más bien aquí lo que yo creería que sería más importante es pensar en se constituyen y crecen y germinan precisamente por el desarrollo de su objeto social. Muchas gracias. Nos comenta Verónica, dice, esta conferencia va a estar disponible en la página de YouTube de la red de incubadoras de la UVM. Efectivamente, se suben y bueno, los invitamos a aquellos que no se hayan suscrito a que se suscriban y puedan también tener acceso a otras conferencias que se subieron anteriormente y que bueno, continuaremos subiendo y alimentando ese canal. Laura Lara nos comenta, dice, las asociaciones civiles deben tener lo mismo que una empresa como políticas, procedimientos, códigos de ética, código de conducta, formatos estandarizados, etcétera. Pues mira, aquí entramos en una situación del deber ser, ¿no? Si entramos en un mundo ideal, pues evidentemente sí, por supuesto que deberían de tener todos esos mecanismos. En realidad, muchas veces, muchas asociaciones civiles se crean básicamente por la buena voluntad de la gente. Esa maduración, eso que tú comentaste, eso se llama madurez institucional, que yo lo voy viendo en muchos casos a través del tiempo. Es una necesidad que se va presentando. En realidad no es una premisa que tenga que atenderse de forma inmediata. Obviamente, mientras más claro sea la ejecución de recursos, pues más donantes vas a tener. Entonces, pero va a ser un ejercicio que la propia asociación deberá practicar desde un inicio, pero sin ese carácter de obligatorio, sino ellos lo van adaptando en los momentos que consideren ellos que va siendo pertinente.
La doctora Lucy nos comenta, wow, muy interesante, es un conocimiento que me interesaba conocer. Muchas gracias, Isit, muchas gracias. Damián, gracias, muy interesante. Ivette, mucho gusto, maestro, gran conferencia, muy clara y muy sencilla de comprender. Gracias. Neftalí, gracias, muy interesante y muy objetiva y clara la presentación. Nos comparte Graciela. Muchas gracias, B. González. Damián, ¿podría volver a explicar la diferencia entre organización y asociación? Organización, bueno, es que, mira, organización es todo aquello que digamos que tiene un espíritu, vamos a decir. Por ejemplo, organizaciones civiles, dentro de las organizaciones civiles están también, por ejemplo, las instituciones de beneficencia privada, que son las famosas IAPs, las instituciones, las famosas también IBPs, que son las instituciones de beneficencia privada. También están las sociedades civiles, que son aquellos grupos de autoayuda, como les comentaba yo, el Colegio de Ingenieros, el Colegio de Abogados, el Colegio de Arquitectos, y están las asociaciones civiles. Entonces, pues son aquellos, más bien, son aquellos espectros que están amparados por la Ley Federal de Fomento a las actividades realizadas por organizaciones de la sociedad civil. Gracias, nos comenta, en caso de necesitar más colaboradores, ¿el esquema de contratación es el mismo, prestadores de ley e impuestos, o existe alguna otra modalidad? Pues en nuestro caso requerimos apoyo de más maestros, pero solo por hora clase. Pues, ahí no sé a qué figura se está refiriendo, porque si están hablando de maestros, pues seguramente están hablando de una escuela, o si no, están hablando de un proyecto determinado. Entonces, ahí tendremos que revisar qué tipo de proyectos se les están ejecutando y cómo pueden atender esa necesidad. Ok, con gusto el término les comparto la liga del canal de YouTube, donde se pueden estar inscribiendo. Pilar, muchísimas gracias. María Guadalupe, muchas gracias. Complementando mi mensaje anterior, maestro, por hora clase y de acuerdo a la demanda del servicio. Sí, ahí estamos hablando de un proyecto. Ahí estamos hablando de un proyecto y los proyectos pueden tener cambios, pero aquí habrá que revisar muchos aspectos que rodean al mismo. Si les parece bien, después planeamos otra charla que tenga que ver con el diseño y la ejecución de proyectos, que ahí sí habla de una planeación, pero no sé, me da la impresión de que tiene que ver con una escuela y pues evidentemente es algo un poco diferente, digamos, a lo que estamos tratando en cuanto a las asociaciones civiles. Nos dice B. González, es un proyecto cultural con fines educativos. Ajá, exacto. Si es un proyecto cultural, pues evidentemente aquí hay una planeación y dentro de esa planeación, pues ya hay determinado ejercicio. Dentro del esquema de planeación ya está determinado qué voy a necesitar durante el año y si hay una necesidad adicional, pues obviamente se tiene que hacer un ajuste. Siempre en todo proyecto, siempre se hacen ajustes a los mismos. Muñoz Alcántara nos comenta, por favor, me encantaría poder tener alternativas para bajar, obtener recursos para una asociación civil. Claro. Armando nos comenta, sí, muchas gracias, licenciado, por compartirnos sus conocimientos y una excelente plática. Ahorita terminamos con los comentarios en el chat escritos. Si alguien quisiera levantar la mano y hacer uso del micrófono, lo puede hacer por si no tuviese acceso al chat. Yo le pediría, maestra, que si le parece bien, me hicieran favor de concentrar los comentarios, o ahí ya puse mi cuenta de correo electrónico, que me los enviaran y con mucho gusto se los contesto. Claro que sí, estaríamos compartiéndoselos.
Hasta ahorita son los comentarios. Josué nos comenta, muy concisa la plática, muchísimas felicidades. Y bueno, yo creo que son todos. Si alguien más desea, bueno, a través del chat lo estaríamos compartiendo. Les vamos a compartir también lo que es la liga para que puedan entrar se puedan estar suscribiendo al canal de la red de incubadora, en donde, bueno, tienen, como les comentaba, las conferencias anteriores, las siguientes, y aquí también en el chat les estaríamos dejando el calendario de las próximas conferencias que se van a estar impartiendo durante la presente semana y así sucesivamente. Se van editando cada semana y bueno, con muchísimo gusto se las podríamos estar compartiendo. Gracias. Si no hay excelente plática, muchas gracias y bueno, son agradecimientos que hay en cuanto a la conferencia. Gracias. Y maestra. pues a nombre de la red de incubadoras y en nombre de nuestra directora, la doctora Aimee Gutiérrez Antúnez, agradecemos a nuestro ponente, el maestro Luis Morales Rivera, por su tiempo y dedicación, así como a todos los asistentes, los invitados, para que puedan estar participando en las siguientes sesiones. Los invitamos y les pedimos que por favor se inscriban para poder hacerles llegar sus constancias, así como también les podamos compartir la liga donde se encuentra la conferencia y la red. Muy amable, maestra, le agradezco mucho y pues agradecer muchísimo la hospitalidad y ahí están mis datos de contacto para cualquier cosa en la que podamos sumar. Pues claro que sí, yo creo que son épocas de estar sumando esfuerzos y si cada quien pone un granito de arena, muchísimos pudieran estarse viendo beneficiados. Claro que sí. Hasta luego, maestra. Hasta luego, muchísimas tardes y excelente día.